Se dice que al inicio el partido nazi tenía muy pocas personas. Pasó el tiempo y se convirtieron en miles. Y pasó más tiempo y se convirtieron en millones. Y ante esto yo me pregunto, ¿por qué Hitler tuvo tantos seguidores? Buenas con todos, mi nombre es Leonardo y hoy hablaremos sobre este tema. Bienvenidos al Anti-YouTube. ¿Por qué Hitler tuvo tantos seguidores? A continuación voy a manifestar 3 causas por las cuales considero que esto habría sucedido. La primera causa, porque tuvo sensibilidad social. Y aquí muchos me dirán, ¿qué estás hablando, Leonardo? ¿Cómo que sensibilidad social? Si él era un hombre cruel, era malvado, frío. Cuidado, hay que saber definir qué es sensibilidad social. Y les menciono lo siguiente. Según la Real Academia Española, sensibilidad, la palabra sensibilidad, en su primera acepción significa facultad de sentir propia de los seres animados. Y si vamos a la palabra sensible, en la cuarta acepción manifiesta que es un adjetivo que significa capaz de apreciar algo o reaccionar emocionalmente ante ello. Y si revisamos la última palabra, que es social, esta es un adjetivo que significa perteneciente o relativo a la sociedad. Entonces, con esto lo que quiero decir es que si usted dice sensibilidad social, lo que está manifestando es la capacidad de sentir, pero esto relativo a una sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que de repente ve que su pueblo está sufriendo, ¿no?, por unos eventos catastróficos, unos sucesos, catastróficos. Entonces, esta persona, al sentir este dolor de todos los que viven a su alrededor, tiene una sensibilidad social. Ahora, vamos a analizar el caso de Hitler, ¿no? Él tuvo la capacidad de sentir la indignación y la frustración del pueblo alemán. Porque recuerden ustedes que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, que se inició en 1914. Y Alemania fue humillada, ¿no? Entonces, Hitler sintió esa indignación que su pueblo también sentía. Él pudo palpar eso, ¿bien? Entonces tuvo esa sensibilidad social, ¿no? Y después, por ello es que él ofreció, ¿no?, como alternativa una venganza, que era lo que el pueblo le pedía, ¿no? La segunda razón por la cual Hitler tuvo muchos seguidores es la caída de la bolsa de valores. Recuerden ustedes que en el año 1929 se registró la caída de la bolsa de valores, o también conocida como la Gran Depresión. Y esto lo que ocasionó fue una crisis mundial económica. Y los países democráticos entraron, pues, en este terreno lúgubre, ¿no? ¿Y esto qué ocasionó? Que la gente deje de confiar en la democracia, ¿no? Claro, si tú tienes un gobierno democrático, pero hay desempleo, la pobreza se incrementa, etc., entonces tú vas allá a desconfiar de los gobiernos democráticos. Y entonces empezaron a apostar por opciones extremistas. Recuerden ustedes que cuando un país está en crisis, la gente va a optar por estas opciones más extremistas, que son más antisistema, ¿no? Te puedo poner aquí el ejemplo de Perú, ¿no?, con el caso de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso surge por una crisis, ¿no?, del sistema, en el cual, pues, un grupo de bastantes personas en realidad, opta por esa salida extremista, ¿no? Cansados ya de la desigualdad, del racismo, ¿no?, de la extrema pobreza, etc., ¿no? Cansados de eso, ya deciden irse a esas acciones violentas, ¿no? Y sin lugar a dudas no tiene justificación, ¿no? Sendero Luminoso es un partido asqueroso, ¿no?, que merece todo el desprecio, al igual que también la derecha extrema, que también ha ocasionado muertes. Ojo, al fujimorismo, desde mi punto de vista, también merece el desprecio, ¿no? Pero ¿por qué manifiesto esto? Porque cuando un sistema entra en crisis, la gente empieza a apostar, ¿no?, por alternativas más extremistas.
Y esto sucedió en la Alemania nazi, ¿no? Como entró en crisis la democracia, entonces vieron a Hitler como una alternativa. ¿Bien? Por eso es que yo lo que quiero aquí manifestar es que es muy importante que nosotros estimulemos el cambio social. ¿Por qué? Porque si tú tienes un país en el cual ya no hay desigualdad o que se redujo a su mínima expresión, entonces ya es menos probable que surja un movimiento violento. Es decir, hay que hacer una revolución para que ya no haya estos problemas en un país y así nos evitemos pues movimientos terroristas o guerras. Y esto me hace recordar una frase del político Kennedy, con quien no simpatizo, pero que sí tenía una frase interesante que decía lo siguiente: si nosotros le cerramos las puertas a una revolución pacífica, se las estaremos abriendo a una revolución violenta. Kennedy. La tercera razón por la cual Hitler habría tenido muchos seguidores es que fue un gran orador. Quiero mencionar, tengo unos apuntes del documental National Geographic titulado Apocalipsis, el ascenso de Hitler. Bueno, acá lo que manifiestan es que los oficiales al mando, en una nota, dicen lo siguiente: es un orador nato, su fanatismo y demagogia cautivan a la audiencia y les hace pensar como él. Bueno, aparte de esto también yo conversé con un historiador sanmarquino llamado Lucho Tello, bueno yo le digo Lucho, ¿no? Luis Tello, y él también me confirma esto, ¿no? Sobre esta gran capacidad retórica que tenía Adolf Hitler. Y esto le ayudó bastante, porque recuerden ustedes que no todo político es un orador. Por ejemplo en Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? PPK, llegó a la presidencia, pero nadie iba a decir pues que llegó por ser orador, ¿no? O sea, ¿quién va a decir eso? Él llegó por otras circunstancias, ¿no? Por otras razones, ¿no? Pero en el caso de Hitler, él sí destacó bastante por esto. Hitler tenía una gran capacidad de interpretación. Ustedes tienen que saber que el investigador Albert Mehrabian descubrió que cuando nosotros queremos comunicar emociones, el 55% del peso o de importancia lo tiene el cuerpo, los gestos que vamos a emitir. El 38% los tonos de voz. Y solo el 7% del contenido de las palabras. Claro, para comunicar emociones, no en todo contexto, ojo. Y Hitler entonces cumplía con esto que manifiesta este investigador, porque él tenía una gran corporalidad, que es lo que más se exige para esto de emocionar, motivar al público, ¿no? Mover al público. Y también en sus entonaciones de voz transmite pues, ¿no? Una carga emotiva impresionante. Era un gran intérprete. ¿Fue Hitler mejor orador que Jesucristo? Cuando formulo esta pregunta, siempre la gente, muchas personas que me han escuchado, se escandalizan, ¿no? Sobre todo los cristianos, ¿no? Pero ¿cómo vas a comparar a Hitler con Cristo? ¿Qué te pasa? No, pero cuidado, es que ustedes están confundiendo las cosas. Yo no los estoy comparando en el ámbito de la moral, no. Yo los estoy comparando como oradores, que es muy distinto. Si hablamos de moral, obviamente que Cristo es mucho mejor, ¿no? Pero en el discurso, en la oratoria, ¿no? Esa es otra historia. Ahora, también he visto críticas que me han llegado que me dicen, pero Leonardo, Cristo fue mejor que Hitler, ¿no? Porque mira, Cristo tiene seguidores hasta ahora, 2000 años después, ¿no? Entonces eso lo hace pues el más grande orador. Falso. Porque a Cristo lo siguen, Él ha trascendido por su mensaje, no por su oratoria. Por su mensaje, pues. El amor al prójimo, la solidaridad. Eso es lo que ha hecho que Cristo trascienda, pero no su oratoria. No lo siguen por su oratoria. ¿Cómo lo van a seguir por su oratoria si Él ya no está vivo? O sea, para que la gente lo siga por su arte de hablar con el público, tendría que Él estar vivo y ejercer esta habilidad de la palabra, para que la gente lo siga por ello, pero ya no se puede, ya no está vivo. Y lo vimos Hitler, él tampoco está vivo. Entonces tenemos que analizar a ambos comunicadores dentro de su contexto histórico. Y si hacemos ello, vamos a ver que Hitler tuvo muchos más seguidores que Cristo. Ahora,
Esto sí ustedes lo podrían refutar, ¿no? Podrían decir, no, pero no estás tomando en cuenta de que en la época de Hitler había mayor población, ¿no? Además, había también medios de comunicación, ¿no? Radio, ya estaba la imprenta, entonces había mayor difusión de los oradores. Es correcto, por eso es que es un tema polémico, es complicado analizar, ¿no? Y si quieren saber más sobre este líder, yo les recomiendo que lean el libro Mi lucha, ¿no? Escrito por él mismo. Esto es muy bueno, van a saber su forma de pensar y por qué el pueblo alemán lo apoyó. Muchos movimientos violentos surgen por el sufrimiento. Es muy poco probable que un movimiento violento surja de la nada. O sea, la gente no va a salir a matar de la nada, no. Siempre es como una reacción, ¿no?, a algún abuso que hayan sufrido, o casi siempre, ¿no? Y obviamente la violencia no se justifica, ¿eh? No se justifica nunca. Pero menciono esto porque nosotros como sociedad tenemos que evitar cometer abusos contra cualquier país o cualquier comunidad. Porque si no surge el resentimiento, surge el odio y luego las guerras y luego el terrorismo, ¿no? Como sucedió en el partido nazi. Por eso es que quiero yo aquí contar una historia. Cuentan que en cierta ocasión se encontraron el amor y el odio, ¿no? Y el amor le preguntó al odio: dime, odio, ¿por qué odias tanto? Y entonces el odio le respondió: es que una vez amé demasiado. Internavientes, muchas gracias.